¿Qué tal, amigos? Seguimos en esta reflexión, en esta serie, mejor dicho, de reflexiones en esta Semana Santa, en esta Semana Mayor. Hoy nos corresponde tratar de también meditar alguna luz que nos transmite los textos de la liturgia de la palabra del Martes Santo. Podríamos titular, de hecho, esta reflexión del Martes Santo con el título de La serenidad de Cristo. ¿Y por qué? Porque al contemplar el Evangelio de este día, de este Martes Santo, es lo que vemos en Cristo. Vemos muchas cosas, pero hoy quisiéramos centrarnos en la serenidad de Cristo antes de entregarse. De hecho, el relato está tomado en la noche antes de la entrega de Cristo, capítulo número 13 de San Juan. Vamos a leerlo, de hecho. Dice así el texto: En aquel tiempo, cuando Jesús estaba a la mesa con sus discípulos, se conmovió profundamente y declaró: Yo les aseguro que uno de ustedes me va a entregar. Los discípulos se miraron perplejos unos a otros, porque no sabían de quién hablaba. Uno de ellos, al que Jesús tanto amaba, se hallaba reclinado a su derecha. Simón Pedro le hizo una seña y le preguntó: ¿De quién lo dice? Entonces él, apoyándose en el pecho de Jesús, le preguntó: Señor, ¿quién es? Le contestó Jesús: aquel a quien yo les dé este trozo de pan que voy a mojar. Mojó el pan y se lo dio a Judas, hijo de Simón el Iscariote, y tras el bocado entró en él Satanás. Jesús le dijo entonces a Judas: Lo que tienes que hacer, hazlo pronto. Pero ninguno de los comensales entendió a qué se refería. Algunos supusieron que como Judas tenía a su cargo la bolsa, Jesús le había encomendado comprar lo necesario para la fiesta o dar algo a los pobres. Judas, después de tomar el bocado, salió inmediatamente. Era de noche. Una vez que Judas se fue, Jesús dijo: Ahora ha sido glorificado el Hijo del Hombre, y Dios ha sido glorificado en él. Si Dios ha sido glorificado en él, también Dios lo glorificará en sí mismo, y pronto lo glorificará. Hijitos, todavía estaré un poco con ustedes. Me buscarán. Pero como les dije a los judíos, así se lo digo a ustedes ahora: a donde yo voy, ustedes no pueden ir. Simón Pedro le dijo: Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió: A donde yo voy, no me puedes seguir ahora, me seguirás más tarde. Pedro replicó: Señor, ¿por qué no puedo seguirte ahora? Yo daría mi vida por ti. Jesús le contestó: ¿Con qué darías tu vida por mí? Yo te aseguro que no cantará el gallo antes de que me hayas negado 3 veces. Palabra del Señor. Te alabamos, Señor. Así dice el texto de San Juan en el capítulo 13, versículos del 21 al 33 y del 36 al 38. Bueno, este relato se ubica dentro del Jueves Santo, antes de la Cena Pascual. Este relato entonces nos muestra esa gran serenidad de Cristo que hemos dicho tiene Él, incluso en estos momentos de tanto apremio, de tanta angustia, porque lo van a apresar dentro de unos momentos y también va a comenzar a sufrir su pasión dolorosa. En este Martes Santo, pues, Cristo nos dice que hay en su corazón una gran conmoción. En aquel tiempo, cuando Jesús estaba a la mesa con sus discípulos, se conmovió, dice el evangelista San Juan, profundamente, y declaró: Yo les aseguro de que uno de ustedes me va a entregar. Hay aquí una primera serenidad que encontramos. Es la que podríamos denominar la serenidad en el conocer. Jesús conoce su destino trágico, pero tiene una serenidad a la hora de conocer y de aceptar ese conocimiento. Jesús conoce quién lo va a entregar, pero sin embargo no pierde la compostura. Yo les aseguro, dice en Juan 13:21, que uno de ustedes me va a entregar.
Jesús conoce. Y conocer, hermanos, ciertas cosas nos da, pues de alguna manera, sufrimiento extra. Por eso algunas veces hay personas que dicen, ojos que no ven, corazón que no siente. Y es que al conocer ciertas cosas, uno puede llegar a sufrir incluso más. Pero Cristo aquí vemos que conoce una situación trágica que le va a acontecer. Conoce quién lo va a traicionar y sin embargo guarda una gran serenidad por su gran confianza en el Padre. Hay verdades que duelen el ser conocidas. Por eso es que en ocasiones se dice mejor no darse cuenta. Pero esto que es una gran verdad pues humana, ya la Sagrada Escritura lo dice en el libro del Eclesiástico capítulo número 1 versículo 8, cuando el autor sagrado dice, mientras más sabiduría, más problemas, mientras más se sabe, más se sufre. Así dice Eclesiastés capítulo 1 versículo 18. Y esto es lo que pasa con Cristo. Él conoce su destino trágico. Él conoce quién lo va a traicionar. Yo les aseguro, dice, tiene una certeza, un conocimiento verdadero. Y sin embargo lo vemos con una gran serenidad. Es un conocimiento que no le desespera. Esto es una gran enseñanza para nosotros, sobre todo cuando nos damos cuenta de cosas que no quisiéramos habernos dado cuenta, cosas que no son tan bonancibles para nuestra vida, para nuestra salud, para nuestra situación personal, familiar o laboral, cosas que a veces duele, como hemos dicho, darnos cuenta, pero que a veces es necesario darnos cuenta para ver cómo podemos afrontar de un nuevo modo, para saber cómo sanamos esas situaciones, para ver cómo también las transformamos desde Cristo y desde Dios. Para eso es que Dios permite que las conozcamos, no para que nos hundamos en el sinsentido, en la frustración, en el lamento, en la queja constante, en el pesimismo. No, es para que tengamos la serenidad de saber confiar en Él. Esta es la serenidad pedagógica tan iluminativa que encontramos en Cristo. Serenidad en el conocer. Pero hay otra serenidad que contemplamos en este relato de San Juan capítulo 13. Es la serenidad en el responder. Jesús, aunque conoce situaciones tristes y lamentables, no se apresura a dar respuestas reaccionarias, por ejemplo. Jesús no se apresura a dar respuestas vengativas, a dar respuestas imprudentes, a dar respuestas que al final no van a servir para nada, sino que van a empeorar la situación que puede estar ya de un modo afectada. La respuesta que contemplamos es una respuesta desde la serenidad y en la serenidad que brota, como hemos dicho, de la confianza en el Padre. Se sabe en las manos del Padre Cristo, a pesar de que ya está cerca su última hora. No es una hora fácil, es la hora de la muerte, es la hora de la pasión, es la hora de la soledad. Y sin embargo, Cristo tiene serenidad en el responder. Sus respuestas son serenas, no solo sabias, son serenas. Su respuesta tiene la sabiduría prudencial de quien busca decir la verdad desde el amor, desde la esperanza. Aun cuando sea dolorosa esa respuesta, no responde para herir, responde para iluminar. En el texto lo vemos así. Cuando los discípulos se miran perplejos uno con otro, uno de ellos al que Jesús tanto amaba, que se hallaba reclinado, dice el texto, a su derecha, Simón Pedro le hizo la seña y éste le preguntó, ¿de quién lo dice? Entonces él, apoyándose en el pecho de Jesús, este discípulo le pregunta y le dice al Señor, Señor, ¿quién es? Y Jesús de nuevo su respuesta, como hemos dicho, no es reaccionaria, no es vengativa, sino que es una respuesta en la serenidad. Le contestó Jesús, dice el texto de San Juan 13, aquel a quien yo le dé este trozo de pan que voy a mojar. Mojó el pan y se lo dio a Judas, hijo de Simón el Iscariote.
Tras el bocado entró en él Satanás. Como vemos, es una respuesta en la serenidad. Porque Cristo tiene serenidad en el responder. No es una respuesta violenta. No, es una respuesta serena. Porque Él sabe que todo está bajo el plan del Padre. Esto también es una gran enseñanza, sobre todo para nosotros en los momentos difíciles, críticos, en donde a veces respondemos sí, pero respondemos con actitud vengativa, reaccionaria, violenta, injusta en ocasiones. En Cristo aprendemos la serenidad en el responder. Pero sigamos adelante. También encontramos en Cristo la serenidad en el aceptar. Cristo también lo contemplamos aceptando su muerte, no como quien acepta algo con resignación. En Juan capítulo 4, versículo 34 leemos lo siguiente: mi alimento es hacer la voluntad del Padre que me envió. De modo que Jesucristo por esto acepta la voluntad del Padre, porque esto es alimento para Él, porque esto le desarrolla como hijo de Dios, de alguna manera, como hijo de hombre que es. Por lo tanto, esto no es una mera resignación. Jesús acepta, no en la resignación, porque no le queda otra opción, porque no le queda otra alternativa. Acepta porque lo hace desde su amor al Padre, porque eso le alimenta su vida. Acepta con esperanza entonces. Acepta con la esperanza de que el Padre no lo va a dejar plenamente solo en la hora de la muerte, en la hora de su pasión. Eso es lo que está de fondo en Cristo. Su aceptar no es porque no le queda de otra, hemos dicho, sino porque logra advertir el sentido más hondo de aquella hora, de aquella pasión, de aquella situación trágica. Sabe que el Padre no lo va a abandonar totalmente. Es la serenidad en el aceptar de un hijo auténticamente confiado en su Padre. La serenidad en el aceptar, por lo tanto, conlleva la esperanza de que el Padre no lo va a traicionar. Sí, lo han traicionado quizás los discípulos, lo va a traicionar Judas, lo van a traicionar también los discípulos porque lo van a dejar solo en la hora de la verdad, pero el Padre no, el Padre no. La esperanza que el Padre no lo dejará solo ante el poder del mal, de la traición, de la cobardía de los seres humanos, es la serenidad en el aceptar que tiene Cristo. Y es la serenidad que también nos invita a cada uno de nosotros a tener, sobre todo en la hora de la prueba, en la hora de la prueba. La serenidad de Cristo entonces es serenidad en el conocer, serenidad en el responder, serenidad en el aceptar y por último podríamos decir serenidad en el explicar, en el iluminar lo que los demás no logran todavía entender, y es lo que también encontramos en el Evangelio. Una vez que Judas se fue, Jesús comienza a dar una explicación de lo que va a ocurrirle. Su pasión, su muerte no es la hora trágica totalmente en un sentido absoluto, sino que es la hora de su gloria, dirá él. Ahora ha sido glorificado el Hijo del Hombre, ahora que es traicionado. Y Dios ha sido glorificado en él. Si Dios ha sido glorificado en él, también Dios lo glorificará en sí mismo y pronto lo glorificará, porque Cristo después de la muerte, él sabe y espera que va a resucitar. Porque la última palabra no la tiene la voluntad perversa del ser humano, sino la voluntad salvífica del Padre, que en su plan maravilloso ya está dispuesto que Cristo no solo muera, sino sobre todo que resucite. Por lo tanto, Cristo, a diferencia de que algunos teólogos, sobre todo de la liberación, decían que Cristo había muerto por oponerse a los poderes de este mundo, por haber ido en contra del estatus del poder político y religioso de este mundo. Claro, muere por eso. Pero de fondo está también un plan de Dios, que no es que sea perverso, porque quiere que su hijo muera, sino un plan infinitamente sabio, que sabe que a partir de la cruz también Cristo será glorificado. Por eso, esto que hacen los hombres no es el plan primero,
no es lo que de alguna manera hace que Cristo muera. Claro que es una causa, pero no es una causa última. La causa última está en el Padre, que permite que su Hijo muera para darnos un bien todavía mayor, la salvación, la redención, y también que todo en nuestra vida tenga una resignificación, una transformación. La serenidad en la explicación de Cristo al hablar de la hora de su glorificación. La serenidad de Cristo, pues, es la que ahora estamos invitados a también cultivar y a vivir, sobre todo, pues, en estos tiempos de hoy, en donde parece que cada vez cuesta más vivir con esperanza. Que Dios nos ayude entonces a vivir desde Cristo y para Cristo. Sigamos adelante y nos vemos hasta la próxima.